Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Tulu. La sombra sobre los Ancares. Nunca pasa nada en Poso. Esta minúscula aldea, perdida entre los montes gallegos, marca la muerte de una vieja carretera, descuidada y anclada en tiempos pretéritos junto con las aldeas a las que lleva. Casi 100 kilómetros, la mitad conformados por estrechas, sinuosas e inclinadas carreteras, separan Poso de Lugo, el centro urbano más cercano. En Poso solo hay 10 casas, 8 de las cuales solo están habitadas en verano. Únicamente las 2 restantes están habitadas todo el año. En una de esas casas viven 2 miembros de la familia Pérez Parra, Jesús Pérez, de 61 años, y David Pérez, de 24, que una vez al mes reciben la visita de varios días de Miguel Ángel Parra, sobrino de Jesús y primo de David. Miguel Ángel vive en Lugo, donde trabaja de teleoperador de soporte técnico de web hosting y a sus 38 años gusta de la vida tranquila en la apartada Galicia, aunque de vez en cuando visita Barcelona para ver a familiares y amigos. Miguel Ángel también escribe. Ha publicado varios relatos de diversa temática y una novela de ciencia ficción humorística, titulada Apocalipsis Rural. Es un hombre juvenil, risueño, con un fino sentido del humor y una actitud dinámica ante la vida, con ganas de hacer cosas pese a su gusto por los parajes tranquilos y solitarios. También tiene bastante humor negro, tan típico de los boomers que se han educado viendo South Park y el maravilloso cine de los años 90. No obstante, como casi todos los de su generación, levantará la voz ante una injusticia o una burla con mala intención sobre alguien inocente o más débil. En resumen, Miguel Ángel Parra tiene su vida montada, es amigo de sus amigos y una persona no solo respetable, sino también agradable. Es de esas personas que merecen todo lo bueno en la vida, puesto que siempre procuran aportar el bien a quienes los rodean. Pero el azar no atiende a estas variables, sino que su ciego devenir lanza los dados de la fortuna y la miseria en una partida sin reglas ni sentido. Miguel Ángel, que esperaba pasar unos días como tantos otros en la casa familiar de Poso, dirigió inconscientemente sus pasos hacia el abismo. Nunca pasó nada en Poso hasta que pasó. Corría el invierno de 2023 y un fin de semana de finales de noviembre Miguel Ángel llegó a Poso. Todo parecía igual a las innumerables otras veces que había ido ahí con su familia, pero esta vez hubo una diferencia. No fue el único visitante. Mientras Miguel Ángel ayudaba a Jesús y David a cortar leña y transportarla hasta su casa, sucedió algo. Un coche negro apareció por el camino que entraba al pueblo y pasó por delante de ellos, dirigiéndose hacia no sabían dónde, en dirección al final del pueblo. Pese a que para el ciudadano común esto sería algo banal, en Poso la entrada de un coche en pleno noviembre era un acontecimiento muy extraño. De hecho, hubiese llamado la atención incluso en verano, puesto que los Pérez Parra conocían los 8 únicos coches que llegaban cada año y aquel no era uno de ellos. En Poso no había nada, y más allá de la carretera que moría en la última casa, solo había un accidentado sendero hacia los campos y las enormes e inhóspitas montañas que conformaban la Sierra de los Ancares. El coche paró justo al lado de la última casa y una figura femenina esbelta y vestida de negro bajó del automóvil, abrió un mapa y empezó a hojearlo. Los 3 hombres miraron extrañados la escena, con un punto de fascinación debido a la evidente belleza que desprendía aquella mujer, incluso a distancia. ¿Qué hace aquí esta mujer?, dijo Jesús. Debe de haberse perdido. Voy a ver si necesita ayuda, respondió Miguel Ángel. Ya. Y de paso la invitas a cenar, ¿Pillín? Dijo David con sorna.
No seas tonto, anda. replicó Miguel Ángel con una sonrisa que delataba que consideraba que la invitación no era una mala idea. Mientras Miguel Ángel se acercaba hacia la mujer de negro, sintió algo extraño. Conforme la veía más de cerca, confirmaba lo que se veía difusamente pero con bastante claridad a la distancia. Era enormemente bella. Medía cerca de 1,75 m. Tenía una larga cabellera rubia y unas facciones finas y agradables, aunque no podía ver sus ojos porque iba con gafas de sol. Su figura era delgada, pero de curvas pronunciadas, sin duda con un fuerte magnetismo sexual para cualquier hombre. Sus ropas, todas negras, consistían en una falda ceñida hasta las rodillas, medias negras y zapatos elegantes, poco recomendables para transitar por los Ancares. Llevaba también una blusa elegante que remarcaba unos voluminosos pechos que atrajeron irremediablemente una furtiva mirada de Miguel Ángel, aunque la desvió rápidamente antes de empezar a hablarle. Disculpe, señorita. Dijo Miguel Ángel con algo de rubor, pues la presencia de aquella mujer destilaba algo que causaba cierta intimidación. ¿Puedo ayudarla? Me ha parecido que se ha perdido. La mujer apartó la vista del mapa dirigiéndola hacia Miguel Ángel. Alzó la mano hasta sus gafas de sol y las bajó a la punta de la nariz, observando a Miguel Ángel con unos ojos tan bellos como el resto de su cuerpo, pero que le causaron cierta turbación debido a unos tonos amarillentos que resaltaban por un azul casi homogéneo. No, señor, no se preocupe. Estoy justo donde quería llegar. Ah, bueno, me alegro. Me lo pareció porque nunca nadie viene por aquí y como estaba mirando el mapa... Estoy bien, no se preocupe, dijo la mujer volviendo a mirar el mapa. ¿Es usted familiar de alguna de estas casas? Oh, no, estoy aquí solo de paso, aunque deberé hospedarme unos días. Supongo que no hay ningún hostal por aquí. No, no lo hay. Respondió Miguel Ángel con una risa contenida. Aquí solo hay estas casas familiares, aunque están deshabitadas durante todo el año excepto en verano. La mujer escrutó el pueblo. Era tan pequeño que desde ese extremo podía verse en su totalidad. Fijó la mirada en la casa situada enfrente del hogar de los Pérez Parra. Era una casa muy vieja, en evidente estado ruinoso, totalmente rodeada de maleza. ¿Y aquella casa? Parece abandonada. Ah, sí, es la casa Irón. Está abandonada, pero en ruinas. No tiene puertas ni ventanas y en su interior solo se conservan las paredes. Además... Perfecto, me quedaré ahí. Cortó la mujer a Miguel Ángel mientras plegaba el mapa y lo guardaba dentro del coche. A ver, desde luego nadie le dirá nada, entre otras cosas porque no hay nadie aquí en esta época del año. Si quiere, puede quedarse a dormir en mi casa, es esa de ahí. Los dos hombres son mi tío Jesús y su hijo David, que es mi primo. No le cobraremos nada. Yo me llamo Miguel Ángel, por cierto. Gracias, Miguel Ángel, pero me quedo en esa casa, que pase un buen día. Dijo la mujer, dando la conversación por finalizada. La mujer entró en el coche, encendió el motor, hizo 2 maniobras para girar en dirección contraria y en pocos segundos llegó hasta la altura de la casa abandonada. Mientras Miguel Ángel bajaba por el camino a pie, vio cómo la misteriosa mujer bajaba del coche con una mochila, también negra, y andaba a los 10 o 15 metros que separaban la casa de la carretera, sorteando sin titubeos la abundante maleza que custodiaba la casa y la mantenían en parte oculta. Miguel Ángel llegó junto a su tío y su primo con una sonrisa algo turbada. Te ha dado calabazas, primo. Cállate, idiota. Replicó Miguel Ángel con una sonrisa. No vieron a la mujer en todo el día, a lo largo del cual atendieron todos los quehaceres de la finca. Rellenar los comederos del ganado, controlar el pasturaje de las vacas por el campo, limpiar las cuadras y dar de comer a los perros. Cuando acabaron de introducir todas las vacas en los establos, pues las noches de noviembre eran extremadamente frías, pudieron relajarse un poco y empezar a preparar la cena. Miguel Ángel estaba en su habitación mientras Jesús y David cocinaban. Estaba tumbado, leyendo Tiempos de Infantería, una novela de ciencia ficción de Roberto Vaquero, pero pese a que estaba tremendamente interesado en las intrigas internas del Imperio Bláptico, no conseguía quitarse de la cabeza a la mujer que había llegado a Poso. Se levantó y miró por la ventana hacia la casa Irón, preguntándose qué estaría haciendo aquella mujer, de la que cayó en la cuenta de que no sabía su nombre. Bajó a la cocina, cogió un tupper y lo rellenó de albóndigas y patatas fritas que le sobraron de la comida. Ahora vengo. Les dijo a sus parientes mientras salía apresuradamente de la cocina sin dar tiempo que le preguntasen dónde iba. Salió de la casa y se abrochó bien la chaqueta para protegerse del férreo frío mientras exhalaba vapor por la boca. Se dirigió a la casa abandonada y, al avanzar unos metros por la maleza,
pudo ver una luz de llama que iluminaba el interior de la casa y se escapaba por uno de los agujeros que en el pasado fueron las ventanas del pequeño edificio. Llegó a la puerta y vio a la mujer sentada en el suelo con las piernas cruzadas en posición de mariposa y un enorme libro abierto del que solo pudo ver los extremos, puesto que la mujer estaba de espaldas a él. La mujer estaba leyéndolo con mucha atención y Miguel Ángel alcanzó a oír algunos susurros. Afinó bien su oído para intentar entender qué estaba leyendo la mujer con oscuros murmullos. Entendió algo así. Os grandes antigos agardan, o seu mensaxeiro chama, dende as profundidades estelares, pero a súa semente está no noso mundo. Miguel Ángel sintió un malestar somático al oír aquellos susurros. No era solo por lo que decían, puesto que era misterioso, pero no los consideró nada más que desvaríos, aceptables solo como parte de una obra de ficción. Era por la voz. Esa voz susurrante tenía algo que impactaba en la mente de Miguel Ángel y recorría todo su sistema nervioso, causándole un estremecimiento extremo. No quería seguir escuchando a escondidas, de modo que tosió a propósito, tras lo cual la mujer cerró el libro de golpe y giró su torso hacia la puerta. Todo fue muy rápido, pero a Miguel Ángel le dio la extraña sensación de que los susurros aún continuaron durante una fracción de segundo mientras el libro era cerrado y la mujer se giraba con la boca cerrada, como si aquellos susurros emergiesen del libro y no de las cuerdas vocales de ella. Pero fue solo una sensación momentánea que se esfumó de su conciencia cuando la mujer le dijo con un tono algo increpante: ¿Me estabas espiando? Yo no, venía a traerte esto. Pensé que tal vez tendrías hambre. Oh, qué atento. Un caballero como de los que ya no quedan. Te lo agradezco, pero ya he cenado. Respondió la mujer, dejando extrañado a Miguel Ángel, puesto que miró alrededor y no vio ningún indicio de que hubiese comido nada. La mujer añadió: Comí antes de llegar a la aldea. De acuerdo, entonces me lo quedo. ¿Cómo te llamas, por cierto? Me llamo Erea Escura. Encantado, Erea. Oye, sé que no es de mi incumbencia, pero tengo curiosidad. ¿Por qué has venido hasta el culo del mundo y te quedas en una casa ruinosa en pleno invierno gallego? Te agradezco el detalle de haberme traído comida, pero tienes razón. No es de tu incumbencia. Comprendo, no tienes por qué explicar tus cosas a un desconocido. Aún así hace mucho frío esta noche, vas a resfriarte. ¿Seguro que no quieres entrar en casa? No somos unos pervertidos ni unos psicópatas de verdad. Dijo Miguel Ángel con una sonrisa simpática. Lo sé. Eres un caballero y te preocupas por esta desvalida mujer. ¡Qué encanto! No te preocupes, Miguel Ángel, estoy bien, no necesito nada. De acuerdo, lo pillo. A propósito, ¿qué libro lees? Erea miró unos instantes a Miguel Ángel, desvió su mirada hacia el libro y se lo puso encima de las rodillas tras girar todo su cuerpo hacia Miguel Ángel, que no pudo evitar que sus ojos recorriesen fugazmente los bellos contornos del cuerpo de Erea. Es un viejo libro que ha pertenecido a mi familia durante muchas generaciones. Se llama O murmurio dos insectos nocturnos. Dijo Erea mirando la portada del libro en la que únicamente figuraba ese título. ¿Quién es el autor? Es una traducción del siglo XVII de un libro árabe mucho más antiguo. El título original era Al-Azif. Fue escrito hacia el año 730 por Abdul al-Jafret. ¿Y qué se cuenta ese tal Abdul? ¿Era entomólogo? Dijo Miguel Ángel con su mejor sonrisa. Tiene sentido del humor. Respondió Erea con una sonrisa algo forzada. En la cultura árabe antigua, los susurros de los insectos nocturnos era una metáfora para referirse a las voces de los demonios en el desierto. Oh, ¿entonces es una novela de miedo? La verdad es que tienes aspecto de que te guste la literatura de terror. Me gusta, pero este libro no es ficción. Es conocimiento arcano. Miguel Ángel frunció levemente el ceño al oír esa afirmación, pero la voz de su tío resonando en la distancia llamándolo para la cena lo distrajo. Vaya, pues tengo que irme. Ha sido un placer hablar contigo, Erea. Si te gusta leer, yo escribí una novela de ciencia ficción humorística. No es de terror, pero salen extraterrestres y monstruos mutantes. Seguro que es divertida. Buenas noches, chico simpático. Mientras cenaban, Jesús puso las noticias y una llamó la atención de los tres comensales. Parece ser que en el cabo de Finisterra alguien había cavado un foso muy grande y hondo en la tierra, a varios metros de profundidad.
No se sabía quién lo había hecho ni con qué finalidad, pero era tan ancho y profundo que ha llamado la atención de muchos visitantes. Algunos han señalado que es justo el emplazamiento donde, según la leyenda, se enterró la Horcabella. Qué poco trabajo tienen algunos, Dijo Jesús. Sí, no como Miguel, que ha estado trabajando el campo y algo más. Primo? Dijo David riendo. Anda, calla ya, Toyeito. Respondió Miguel Ángel sonriendo. Me dirás que no has intentado ver si te la podías beneficiar con el relollete de la caballerosidad. No eres moinante ni nada. Replicó David. No todos somos un cúmulo hormonal andante, primo. Claro, porque la tía esa no está buena y no se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Dijo David guiñando un ojo. Ya está, primo, en serio. Solo me preocupé porque hace frío y parecía no llevar comida. Fin del asunto. ¿y qué está haciendo aquí? Intervino Jesús. No lo sé, tío. No me lo ha dicho. Es un poco reservada. La cena transcurrió con normalidad y, al terminar, Miguel Ángel se levantó, llevó los platos a la cocina y los lavó. Al terminar se secó las manos y dio las buenas noches a sus dos parientes, que seguían en la mesa hablando sobre las tareas del día siguiente. Al llegar a su habitación, sobre las 11 de la noche, miró por la ventana. Seguía habiendo luz en la casa Irón, aunque ya era más tenue. Sintió una extraña sensación que no supo identificar y abrió la ventana. Nada más abrir, oyó los habituales ruidos nocturnos de los ancares, la constante estridulación de los grillos, el ulular de los búhos y los distintos aullidos de los lobos que llegaban desde la lejanía, atraídos por algún aislado mugir de vaca. Le pareció que de la casa Irón surgían nuevamente unos murmullos, parecidos a los que había oído antes de la cena. Esta vez los murmullos eran algo más fuertes que antes y los podía oír desde su ventana. Reconoció la voz de Erea y pudo distinguir estas palabras. Tras estas palabras, un fuerte viento sopló, trayendo consigo un hedor muy extraño e intenso. Aunque los golpes de viento abruptos no eran algo raro en aquellos lares, el mefítico hedor llamó la atención de Miguel Ángel, puesto que no lo había sentido nunca y había algo insidiosamente desagradable en esa hediondez que parecía surgida de la nada. Quedó algo anonadado por ese fenómeno y estuvo expectante 5 minutos, durante los cuales la pestilencia fue disipándose, aunque no llegó a desaparecer del todo. Antes de cerrar la ventana tras comprobar que no sucedía nada más, se percató de algo. Ya no se oía ni un solo sonido. Los grillos, los búhos, los lobos y las vacas se habían quedado en silencio. Al día siguiente, Miguel Ángel se levantó sobre media mañana, se preparó unas mantecadas de aspontes y un buen café y estuvo gozando de su desayuno mientras leía un capítulo más de Tiempos de Infantería. Al terminar, miró por la ventana hacia la casa Irós y todo parecía estar en calma, como era habitual en Poso. Quería ir a echar un vistazo por si Erea estaba bien, pues cayó en la cuenta de que la fuerte ventisca de la noche anterior podía haber hecho caer alguna piedra de la maltrecha casa Irón. Dudó unos instantes, puesto que se sentía algo incómodo al hacer una segunda visita a la desconocida sin que ella lo hubiese requerido. Se sentiría bastante incómodo si, como era lo más probable, ella estaba bien. Pero tenía que asegurarse, de modo que preparó un café para usarlo como pretexto para su nueva incursión a la casa en ruinas. Al tiempo que salió de su hogar se paró y afinó sus sentidos, pues el silencio de la noche anterior tras la gran ventisca se había prolongado hasta ese momento. No se oía ningún pájaro, ni las vacas, ni ningún otro animal diurno de los muchos que poblaban los ancares. Además, ese hedor repugnante que se fue disipando por la noche no había desaparecido del todo. Su intensidad era ahora tolerable, pero no por ello dejaba de ser repulsivo. Incapaz de encontrar causas racionales tanto para la fetidez como para el silencio sepulcral, decidió no pensar más en ello y reanudar sus pasos hasta la casa abandonada.
Al llegar muy cerca de la puerta, oyó varias voces. Parecía que Erea no estaba sola. Aminoró su marcha y agudizó su oído. Le pareció oír una voz femenina pero dura que decía: «O corpo e os sacrificios están listos. Dirixense ao lugar. Esta noite celebraremos o ritual». Mientras otra voz también femenina, pero que tampoco era la de Erea, contestaba algo, Miguel Ángel pisó una rama, cuyo ruido de rotura provocó el repentino silencio dentro de la casa y la rápida salida de dos mujeres vestidas de negro, detrás de las cuales asomaba la cabeza de Erea. Disculpad, venía a ver si Erea necesitaba algo. Ayer hizo mucho frío y hubo una fuerte ventisca. Dijo tímidamente Miguel Ángel. «¿De qué conoces a este, Erea? Dijo con brusquedad una de las dos mujeres, con tono muy autoritario. ¿Qué le has contado?» Nada, madre. Respondió Erea con una clara voz sumisa. Es solo un vecino de la aldea. «Será mejor que te largues de aquí, escoria», dijo la otra mujer, que parecía ser la hermana mayor de Erea. Vale, solo me preocupaba por Erea, ya me voy. Miguel Ángel volvió a la casa algo estupefacto por el trato tan grosero que le habían dado aquellas dos mujeres. Antes de entrar en la casa llegó David con su coche, aparcó y bajó con un periódico en la mano, una bolsa con provisiones y una garrafa de agua en la otra. ¿Qué, primo? ¿Ya te la has trajinado o no? Dijo David con una sonrisa pícara. Su madre y su hermana están ahí y me ha dado la sensación de que no les caigo demasiado bien. No te has llevado bien con la suegra, ¿eh? Cállate ya, payaso. Entraron en la casa y David dejó el periódico encima de la mesa del comedor. Mientras colocaba la compra en la cocina, Miguel Ángel se sentó a tomarse el café que no había podido ofrecerle a Erea mientras hojeaba el diario. Una noticia le llamó la atención. El horror se abatió sobre Galicia la pasada noche. Desde la medianoche, diversas familias han llamado desesperadas a la policía denunciando que alguien había entrado en sus casas y había asesinado a sus hijos de forma brutal. Los primeros informes policiales in situ a la prensa declaran que todos los niños fueron parcialmente devorados. Todo fue dantesco y algunos de los policías que se personaron en las escenas de los crímenes necesitaron atención psicológica. Esta tragedia se repitió en diversos municipios y el asesino o asesinos parecía seguir una ruta: Cee, Apicota, Negreira, Ames, Santiago, Cerceda, Asionlla, Pedrouzo, Arzúa, Melide, Palas de Rei, Guntín y Nadela, donde ha habido la última masacre. La mayoría de niños han muerto en sus casas, aunque algunos también en la calle. Lo que tiene totalmente desconcertada a la Unidad de Policía Autónoma de Galicia y a la Guardia Civil es que no hay apenas ninguna pista sobre el perpetrador o perpetradores de tales atrocidades. Ni rastros de ADN, ni tejidos de ropa, ni grabaciones de cámaras de seguridad, ni testigos, con excepción de un vagabundo de Santiago de Compostela que, según él, presenció uno de los asesinatos. El estado ebrio en que se encontraba y su condición de toxicómano hacen que la policía no tome con demasiada seriedad su testimonio, además de lo extravagante que resulta su declaración. Según este hombre, Anxo vio como un niño de unos 15 años, cuya descripción coincide con la de uno de los asesinados, además de que su cuerpo estaba en el lugar que el vagabundo mencionó, fue agarrado por una mujer vieja, de rostro desagradable, muy fea, con puro odio destilando por sus demoníacos ojos. El vagabundo afirma que la mujer sostenía al niño por el cuello y le dio un monstruoso mordisco en la cara, arrancándole medio rostro y comiéndose el trozo de carne con un ojo incluido. Tiró el niño al suelo con total desprecio, con su cuerpo aún tiritando, y lo miró. Ahí es donde la declaración del tal Anxo se vuelve aún más rocambolesca. Asegura que en cuanto lo miró, el rostro de la mujer había desaparecido y vio claramente que en vez de cara tenía tejido de piel liso, sin ninguna facción, ni hendiduras, ni nariz, ni ojos. Nada, era una mujer sin rostro, pese a que antes de que lo mirase directamente sí distinguió las partes de un rostro que, para acabar de deslegitimar su relato, asegura que coincidía con lo que se cuenta de la Orcabella, el personaje mitológico de las oscuras leyendas gallegas. Evidentemente, este testimonio es descartado por la policía, puesto que no ofrece ninguna pista clara más allá de que sería posible que una mujer fuese la perpetradora de estos crímenes. Vaya tela, dijo para sí Miguel Ángel. Sobrino, Dijo Jesús, interrumpiéndolo. ¿podrías llevar las vacas por las pasturas? Llévales algo más lejos de lo habitual, que las pasturas de siempre están algo cascadas. ¿Qué les sucede? Preguntó Miguel Ángel. No lo sé, pero no se han regenerado bien. De acuerdo, tío, las llevaré más allá de la aldea. Miguel Ángel fue hacia los establos, reunió las vacas cerca de la puerta y las fue llevando hacia unos pasturajes que estaban a algunos kilómetros allende Poso. Fue por detrás de las casas, de modo que no vio la casa Irón,
lo que le hizo preguntarse qué debía de estar haciendo Erea. Pero pensó que daba igual, puesto que ahora estaba con su madre y la que parecía su hermana. Tras 1 hora y media de caminata, Miguel Ángel estaba sentado encima de una piedra bastante grande, esperando a que las vacas acabasen de pastar. Estaba aún algo desconcertado por el encontronazo con la familia de Erea y además muy extrañado por la persistencia de ese hedor que aún no se había ido y que parecía estar extendido por amplias zonas de los Ancares, puesto que lo sentía igual en su actual localización que en Poso. No obstante, había aún otro fenómeno que persistía y era aún más inquietante: el silencio de los animales. Ni un pájaro, ni una vaca. Nada. Los animales seguían ahí, pero no emitían ningún sonido. ¿Había alguna relación entre aquel fenómeno y el mal olor? Caviló sobre todo ello durante un rato, pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos. En la lejanía ha visto algo que le llamó la atención. Había hecho largas e innumerables caminatas por aquella zona y se la conocía a la perfección. Por eso, no pudo evitar fijarse en una especie de monolitos que se alzaban al pie de las más grandes elevaciones de las montañas. Aquellos monolitos no estaban antes ahí. Se levantó y fue hacia ahí, puesto que las vacas estaban tranquilas y probablemente aún pastarían durante al menos 4 horas. Tras caminar durante media hora, Miguel Ángel llegó hasta los monolitos. Eran 3 grandes piedras negras de un solo tallo, con forma rectangular y la parte de arriba medio arqueada y acabada en punta. Estaban dispuestas de tal modo que las 3 formaban un triángulo, constituyendo cada monolito un vértice de la figura. Los lados del triángulo invisible, según la distancia que separaba un monolito del otro, era de unos 20 metros. En el centro del triángulo había una mesa esférica de piedra, de color negro, soportada por una única pierna en la parte inferior central de unos 30 centímetros de diámetro y medio metro de altura. Era una esfera perfecta, aunque con los bordes algo deteriorados, con alguna leve rotura. Miguel Ángel estaba ensimismado ante aquel escenario. ¿Quién había llevado todo aquello hasta ahí? ¿Cómo lo había transportado? No supo identificar el material que conformaba aquellas piedras, pero era un mineral negruzco que no se encontraba en aquella región. Aquellos monolitos no debían de pesar menos de 3 toneladas, con lo que debían transportarse con algún vehículo grande y pesado. Sin embargo, no había ninguna señal que delatase o siquiera indicase la posibilidad de que por los alrededores hubiese circulado nada. Sacó su móvil e hizo algunas fotografías para enseñárselas a su tío y a su primo. Se las iba a enviar por WhatsApp, pero vio que no tenía cobertura. Se extrañó puesto que, aunque poca, ahí siempre la había tenido. De repente, oyó una voz que ya conocía tras él. ¿Otra vez tú? ¿Qué haces aquí, escoria? Miguel Ángel se giró y vio a la hermana de Erea al lado de uno de los monolitos, mirándolo con furia. Tenía en sus manos el libro que Erea le había mostrado la otra noche. Nada, estaba pastando las vacas y vi estos monolitos. Me llamaron la atención porque paso a menudo por estos lares y no los había visto nunca. Alguien los ha colocado. ¿Y qué? ¿Tienes algo que hacer aquí aparte de meterte donde no te llaman? Miguel Ángel se sintió intimidado por aquella mujer. Era más baja que él, de complexión delgada y fina, de modo que no representaba ningún peligro para un hombre de su altura y complexión. Pero había algo en ella, como también en su madre, que inspiraba no solo respeto, sino también temor. Mira, chica, entiendo que te molestase que, sin conocerme de nada, fuese a visitar a tu hermana o lo que sea Erea para ti, pero no tienes por qué ser tan borde conmigo. Estoy en la montaña y puedo pasear por donde quiera. Dijo Miguel Ángel con la mayor firmeza de la que fue capaz. Por aquí no. ¡Lárgate! Me voy a largar, sí, cuando me apetezca. Tú no tienes derecho... Empezó a decir Miguel Ángel hasta que un fuerte golpe de algo invisible impactó contra él y lo lanzó 3 metros de espaldas contra el suelo. ¡Lárgate, escoria! Miguel Ángel se quedó mirando a aquella mujer con la mandíbula desencajada por el estupor, mientras se ponía en pie con dificultad. Tenía todo el cuerpo adolorido, pues el impacto se había producido en todo su cuerpo. ¿Quién eres? ¿Cómo has hecho eso? ¡Que te largues, escoria! Gritó la mujer deformando sus facciones, que abandonaron los bellos resortes femeninos para adoptar una mueca demoníaca.
La mujer dejó el libro encima de la mesa negra y alzó los brazos mientras hacía extraños movimientos con las manos. Miguel Ángel sintió una fuerte presión en su cuello, como si alguien muy fuerte se lo estuviera apretando, y su cuerpo se levantó del suelo hasta 2 metros. La mirada de Miguel Ángel desprendía confusión y terror, sabiéndose preso de un poder oscuro al que no podía hacer frente. Una voz, también conocida, hizo que se parase la agresión. ¡Basta, hermana! El acongojado Miguel Ángel cayó al suelo de espaldas, emitiendo un suspiro en el momento del impacto. Vio cómo Erea se acercaba a su hermana y la increpaba, pero no logró entender lo que decía. Miguel Ángel se levantó muy asustado y no sabía qué hacer. Por una parte, quería salir corriendo y alejarse lo máximo posible de aquella mujer que ahora le parecía salida de las tenebrosas leyendas gallegas sobre las siniestras meigas. Pero, por otro lado, no quería dejar sola a Erea con aquella peligrosa mujer, aunque fuera su hermana. Cuando ya estuvo de pie y con la cabeza algo más despejada del golpe, pudo oír parte de la conversación. Por que fas amizade cun simple humano? As meigas non debemos mesturarnos con esta escoria. Non é meu amigo, pero non hai que facerle dano, ñar. Que importa se Jeferín? O único que importa é facer o ritual. Xa tes todo preparado? Si, os sacrificios están chegando e a nai foi a buscar o sangue. Miguel Ángel estaba paralizado por el terror y la estupefacción y, de repente, sintió un escalofrío recorriendo toda su médula espinal, como si algo se acercase por detrás de él. Algo malo. Se giró y vio a la madre de las 2 hermanas, que pasó por su lado ignorándolo, sin siquiera mirarlo. Llevaba unos frascos bastante grandes de cristal, rellenos de lo que parecía ser sangre, también abundante en sus manos y muñecas. Cuando estaba llegando hasta ellas, dijo: Volver discutir? O avatar do mensaxeiro chegará mañá? Seguimos cos preparativos. Tras decir esto, se giró hacia Miguel Ángel y le dijo con desprecio: Lárgate, escoria, añadió Niarla. y da recuerdos a tu tío y a tu primo. Dijo también la madre dibujando una sonrisa pretendidamente simpática, pero evidentemente maliciosa, mientras zarandeaba el recipiente lleno de sangre. Miguel Ángel se estremeció ante esas palabras y tuvo un presentimiento atroz tras ver aquella sonrisa diabólica con el zarandeo de la sangre. Rompió a correr con todas las fuerzas que le quedaban hacia su casa y, al llegar, sus peores temores se hicieron realidad. En el comedor había los 2 cadáveres de Jesús y David, ambos sobre sendos charcos de sangre y degollados con varias contusiones por todo el cuerpo, claros signos de que habían sido atacados con extrema violencia. Miguel Ángel cayó de rodillas, tapándose la cara con las manos y llorando de tristeza, rabia, impotencia y terror. Cuando su llanto aminoró hasta los sollozos, su oído pudo captar el locutor del noticiero que hablaba desde el televisor, que hasta ese momento no se había percatado de que estaba encendido. Las provincias de Coruña y Lugo están sumidas en el caos. En muchos municipios, además de los salvajes asesinatos de niños perpetrados durante la madrugada, se han anunciado diversas desapariciones. Parece ser que varias decenas de personas han abandonado sus puestos de trabajo o sus hogares y se han ido sin avisar a nadie. Algunos testigos, sobre todo en las poblaciones más pequeñas y aisladas, afirman haber avistado meigas por los alrededores. Debido a estos insistentes rumores, algunas mujeres han sido increpadas en las calles de aldeas y pequeños pueblos, llegando en algunas ocasiones hasta las agresiones físicas. Una anciana ha sido quemada viva en Ocouto, puesto que en referencia a los asesinatos de niños, cada vez más testigos han afirmado haber visto la horcabella por sus pueblos. La policía está desbordada. Han habido ya decenas de detenidos por las agresiones, disturbios y el asesinato de la anciana. Parece que el caos se está extendiendo desde los pueblos del Cabo de Finisterre en dirección este. Está llegando a la Sierra de los Ancares, de modo que la policía aconseja que los civiles que vivan por aquella región permanezcan en sus casas y no salgan a no ser que sea estrictamente necesario hasta que la situación esté controlada. ¿Pero qué cojones está pasando?, dijo Miguel Ángel con voz temblorosa y los ojos enrojecidos. Disculpen, tenemos novedades. Un ciudadano de Onavallo ha enviado un vídeo a nuestra redacción. Afirma haber captado a la horcabella. A continuación, les mostramos las imágenes.
Miguel Ángel se sentó rápidamente ante la televisión, tan absorto con todo lo que estaba sucediendo que aún no se había ocupado de los cadáveres de sus parientes. Intuía que todo aquello estaba relacionado con Erea, Niarla y aquella a la que llamaban madre. En la televisión se vieron unas imágenes cuya crudeza y monstruosidad helaban la sangre. La cámara, aunque muy movediza, captó claramente una mujer muy vieja y fea, de semblante furibundo, que estaba agarrando a un niño por el cuello y lo levantaba hasta poner sus caras frente a frente, separadas por escasos centímetros. El niño lloraba y pataleaba con desesperación, pero la vieja parecía que ni siquiera notaba los golpes de pie. De pronto, la anciana abrió la boca de una forma antinatural, con sus mandíbulas agrandándose de forma grotesca. El niño cada vez estaba más asustado y ninguno de los numerosos adultos que estaban cerca se atrevía a nada más que a suplicar por la vida del niño. Se oyó un grito cerca de la cámara que decía «¡Joder! ¡Es la Horcabella!», justo antes de que la monstruosa boca se cerrase, apresando la cara del niño por la frente y la barbilla. Con un fuerte tirón, toda la piel y parte de la carne de la cara fueron arrancados y aquel rostro inocente y aterrorizado se convirtió en una asquerosa caricatura sangrienta, mostrando carne destrozada, dentadura esquelética y ojos a punto de caerse de las cuencas. Mientras masticaba aquel pedazo de rostro infantil, la anciana tiró el cuerpo ya muerto del chico al suelo y caminó hacia adelante. Un hombre fuerte, armado con un palo de hierro, se acercó por detrás y se disponía a descargar el acero contra la cabeza de la anciana, pero con un solo movimiento de su mano, sin siquiera llegar a tocar el hombre, hizo que su cuello girase casi 180 grados, desnucándolo al instante. La gente gritaba de horror y muchos de los presentes huían de la escena. Miguel Ángel no daba crédito a lo que veía. ¿Meigas? ¿La Horcabella? El terror zarandeó con violencia su corazón al ser testigo de cómo siniestros seres estaban surgiendo de las tinieblas de las antiguas leyendas y aparecían en la vida real para atormentar y aniquilar. Estaba llorando, agazapado en el suelo con las piernas agarradas con los brazos, sin saber qué hacer, cuando oyó una voz que llegaba desde la puerta. Debes irte de aquí, Miguel Ángel. Erea estaba de pie en la entrada del comedor, con una clara tristeza en su rostro que, aún así, mantenía la frialdad. ¿Quiénes sois? ¿Por qué habéis matado a mi familia?, dijo Miguel Ángel mientras se levantaba y procuraba mantener la distancia respecto a Erea. Ya has oído lo que ha dicho madre. Somos meigas, Miguel. No puede ser, las meigas no existen, son personajes de fantasía. Sí que existimos, y lo sabes. Lo has comprobado antes. ¿Por qué habéis matado a mi familia? Yo no he hecho nada, a tu familia me refiero. Ha sido madre, necesitaba una mezcla de sangre del mismo linaje para hacer el ritual. Y escogió a tu tío y su hijo. No sé por qué los eligió a ellos, supongo que porque los tenía más cerca. Vamos algo atrasadas con los preparativos, dijo Erea intentando torpemente mostrar una empatía de la que claramente carecía. ¿Qué preparativos? ¿Qué ritual? No lo entenderías, Miguel. Las meigas existimos, pero no somos como explican las leyendas. Además, faltan apenas 24 horas para la celebración del ritual y madre y Niarla andarán por aquí hasta entonces. Corres peligro, vete. ¿Por qué me adviertes? No lo sé, la verdad. No quiero que te maten. Supongo que me caes bien. Te lo agradezco, Erea, pero esto no puede quedar así. Han asesinado a Jesús y David. Voy a llamar a la policía. La policía no puede hacer nada, Miguel. Ya has visto lo que son capaces de hacer Niarla y madre. Y eso no es nada. Puede que sepan usar magia negra, pero la policía tiene armas de fuego. No es magia negra, es dominio de la realidad espaciotemporal múltiple. Pueden hacer cosas que no podrías ni imaginar, y podrán hacer aún más después de invocar a los grandes antiguos. Vete de verdad, vete si quieres vivir, dijo Erea, tras lo cual se fue sin añadir nada más. Miguel Ángel estaba desquiciado. Su tío y su primo yacían muertos degollados ante él. Había sufrido un ataque preternatural por parte de unas meigas y acababa de ver por la televisión la Horcabella devorando vivo a un niño. El silencio de los animales seguía tejiendo los ancares y aquel hedor desagradable aún persistía en Pozo y los alrededores. No sabía qué hacer.
Miró su teléfono para llamar a la policía o a quien fuera, pero la cobertura seguía sin llegar. Decidió coger el coche e ir hasta Lugo, donde podría acudir a la comisaría de policía. O tal vez simplemente quería huir de ahí. Salió de la casa, con esa extraña fetidez aún colándose por sus fosas nasales. Subió al coche y empezó a recorrer la carretera. A menos de medio camino, estando aún en la precaria carretera de Poso, vio una muchedumbre de personas que andaban en dirección a su aldea. Aminoró la velocidad para evitar cualquier accidente y se fijó en que todos tenían una misma expresión hierática en los rostros y andaban rígidamente. Paró el coche, puesto que le pareció que ni se inmutaban por su presencia ni el ruido del motor. Eran unas 30 personas y pasaron por su lado sin siquiera mirarlo. Miguel Ángel los vio pasar y se dio la vuelta en su asiento para ver cómo se alejaban. ¿Qué hacían? ¿Hacia dónde iban? Por un momento pensó en bajar e intentar hablar con ellos, pero estaba tan acongojado y estresado que solo quería llegar a un lugar civilizado, con personas a las que poder acudir, exponer el asunto y dejar que otros con autoridad se ocupasen de las asesinas de Jesús y David y, también, para que se ocupasen de los cadáveres. Emitió algunos sollozos más cuando le vino la imagen de sus parientes degollados en el comedor y, al recobrarse, encendió el motor y continuó su marcha hasta Lugo. Por el camino se encontró con algunos grupos más de personas en estado de semiabducción andando, todos en la misma dirección. Cuando se acercaba a ellos, se limitaba a reducir la velocidad al mínimo para no hacer daño a nadie y, al pasar el último, volvía a acelerar. En unas 2 horas llegó a Lugo, donde enseguida vio que había una gran agitación. Aparcó el coche cerca de la comisaría y se dirigió hacia las dependencias policiales. Por el camino oyó fragmentos de conversación y todas versaban sobre lo mismo. Meigas surgidas de las negras leyendas medievales gallegas, la temible horcabella devoradora de niños, gente desaparecida, niños muertos y personas caminando como zombis que no reaccionaban a nada. Vio un hombre que andaba como los que había visto en la carretera y una mujer detrás de él que le decía que parase, que qué le pasaba y a dónde iba. El hombre ni siquiera la miraba. La mujer se le abrazó por detrás, llorando, pero el hombre seguía caminando como si no tuviese a su novia, o quien fuese aquella mujer, intentando pararlo con todas sus fuerzas mientras gritaba y lloraba. Finalmente, entre esos retazos de caos y dolor, llegó a la comisaría de policía. Al entrar vio que había mucha gente en la sala de espera, todos hablando entre ellos con expresiones de espanto, terror y angustia. Algunos lloraban agazapados y tapándose la cara con ambas manos. Muchos policías hablaban con gente intentando tranquilizarlos y había una constante vorágine sonora compuesta por conversaciones superpuestas, sonido incesante de teclados e impresoras, sollozos y gritos aislados. También se oían varios llantos. Pudo distinguir algunas declaraciones sobre avistamientos de grupos de gente que se dirigían hacia la carretera en dirección a Poso. El caos y la locura habían caído sobre Galicia, y Poso parecía ser el epicentro de aquella Besania. Tras varias horas esperando, Miguel Ángel intentó hablar con un agente que pasaba apresuradamente por la sala de espera. Le dijo agarrándolo por el brazo, muy nervioso: Disculpe, agente, necesito hablar con usted. Han asesinado a 2 parientes míos. Señor, deberá esperar. La comisaría, como puede ver, está colapsada. Tenemos ya cientos de denuncias de desapariciones, asesinatos, saqueos y agresiones. Siento mucho lo que le ha pasado, pero mucha gente está así. Lo siento, de verdad. Debo pedirle que espere. Miguel Ángel volvió a verse en medio de una muchedumbre nerviosa, angustiada y sollozante, oyendo relatos fragmentados de atrocidades y fenómenos extraños. Estaba ya anocheciendo y salió afuera, cansado de esperar. Mucha gente estaba mirando hacia el cielo y al levantar la mirada pudo ver, a lo lejos, unas nubes rojizas en forma de espiral. Mucha gente señalaba hacia esas siniestras nubes y algunos comentaban cosas sobre el fin del mundo. Miguel Ángel sintió un pinchazo en el pecho al percatarse de que esas nubes se estaban formando en la dirección hacia donde estaba Poso. La muerte de Jesús y David, la terrible experiencia con aquellas meigas, el hedor,
Le vino a la cabeza todo lo que había experimentado y miró a su alrededor. Algo maligno estaba sucediendo y dañaba a la gente. Además, estaba preocupado por Erea. No era como su hermana y su madre, porque lo había avisado del peligro. Por algún motivo en parte irracional, decidió regresar a Poso. Ignoraba qué ni cómo, pero algo debía hacer. Estaba claro que era el único que sabía algo acerca de los extraños y macabros sucesos que estaban acaeciendo. Regresaría a Poso, iría hasta los monolitos y haría algo para evitar más desgracias. El dios sin rostro sonreía burlón asomado en un resquicio del espacio-tiempo. El caos empezó a reptar hacia la Sierra de los Ancares. Miguel Ángel conducía lo más rápido que podía. Conforme se acercaba más a Poso, se evidenciaba que las nubes circulares rojas se concentraban en las inmediaciones de la aldea. Llegó hasta el pastizal donde había dejado las vacas, que ya no estaban, antes de empezar toda aquella locura. Detuvo el coche bruscamente y bajó, quedándose anonadado al ver los monolitos a lo lejos. Una gran muchedumbre silenciosa estaba alrededor del impío triángulo, con las 3 meigas subidas en el gran altar negro, recitando extrañas palabras que la madre leía de aquel vetusto y siniestro libro, y sus 2 hijas repetían con los brazos alzados. En medio de las 3 había, tumbada, la mujer que había visto devorando a un niño en el noticiario y que todos identificaban como la Horcabella. Miguel Ángel se acercó a aquel demencial emplazamiento con un pavor extremo que lo paralizó del todo cuando Niarla, la hermana mayor de Erea, bajó del altar y empezó a degollar uno a uno todos los presentes, que estaban quietos, inexpresivos y sin inmutarse ante lo que estaba sucediendo. Los degollados se desplomaban en el suelo con la sangre borboteando a chorros de sus gargantas. No había quejas, ni resistencia, ni gritos, ni sollozos. Solo sangre, muerte y las palabras de la meiga madre. Mensaxeiro dos grandes antigos, ofrecémosche este holocausto de víctimas e o teu antigo avatar. Rogamos a vosa presenza. Anhelamos a ti e a Yog Sothoth. Mientras estas ominosas palabras eran articuladas por unas cuerdas vocales que perdían su humanidad, si es que en algún momento la habían tenido, un extraño vapor verdoso salió del cuerpo de la Horcabella, que seguía tumbada en medio del altar. Paralelamente, Niarla seguía degollando víctimas inmóviles y desprovistas de toda autonomía, que simplemente aguardaban de forma séptica el hierro que les abría el mortal corte en el cuello. Los vapores del cuerpo de la Horcabella se difuminaban en la atmósfera y el hedor se intensificaba por los alrededores. Una especie de sombra informe surgió de las nubes rojas y bajaba hacia el suelo, ya regado con la sangre de las últimas víctimas de aquel blasfemo y grotesco ritual. Un centenar de cadáveres yacían sobre el suelo de aquella región maldita de los Ancares, y Niarla vio a Miguel Ángel. Alzó su brazo con la mano abierta y en solo 3 segundos el asustado hombre estaba ante ella, flotando a 1 metro sobre el suelo y con el cuerpo inmovilizado. Niarla realizó unos extraños movimientos con la mano y el cuerpo de Miguel Ángel extendió los brazos hacia adelante, mostrando la parte inferior de sus muñecas. ¿Sigues aquí, escoria?, dijo Niarla mirando fijamente a los ojos de Miguel Ángel, que se sentía como un ratón ante un nido de serpientes. La cruel meiga empezó a hacer unos pequeños cortes en la muñeca de Miguel Ángel, de la que empezó a salir sangre. Era evidente que iba a matarlo, pero también lo era que iba a hacerlo de forma lenta y dolorosa. ¡Hermana, déjalo! ¡Ya no necesitamos más víctimas! Gritó Erea, tras lo cual cayó al suelo a consecuencia de una bofetada que le dio su madre. ¡Niarla! A tu hermana tendremos que enseñarle cómo se trata a los sucios humanos. Pero suéltalo, él lo reclama. Tras oír esto, el cuerpo de Miguel Ángel cayó al suelo mientras Niarla se alejaba, acercándose a su madre en el altar. Miguel Ángel se preguntó, ¿él? ¿Quién me reclama? La respuesta estuvo ante su retina cuando levantó la vista y miró hacia el altar y el triángulo de monolitos.
Detrás de aquellas blasfemas construcciones había una enorme figura. Estaba flotando a unos 15 metros sobre el suelo. Era una entidad enorme, de dimensiones colosales. Su cuerpo tapaba parte de las montañas que había detrás. Era la figura de una especie de faraón egipcio, ataviado con ropas de aquella época, pero cuyos acabados eran siniestras ondulaciones tentaculares, símbolos irreconocibles y complementos de naturaleza absolutamente exógena a toda cultura civilizada. Tenía 4 brazos y detrás de su espalda asomaban varios tentáculos que se movían de forma ondulatoria por el aire. Era un ser monstruoso, imposible, ciclópeo y terrorífico. Pero lo que más impactó en la cordura de Miguel Ángel era la cabeza. Iba decorada con una especie de capucha negra que se prolongaba hasta los hombros y, en medio, donde debería estar el rostro del ser, no había nada. La negrura más absoluta ocupaba el lugar de la cara de esa criatura surgida de ningún lugar concebible por la razón o el sentido común. Las 3 meigas, incluida Erea, que ya no prestaba atención a Miguel Ángel, se arrodillaron sumisamente ante aquel ser. Vosotras me habéis llamado y yo he acudido, subcriaturas. No habléis, pues sé lo que deseáis. Nada escapa al conocimiento de Nyarlathotep, el dios sin rostro. Suplicáis por un encuentro con la llave y la puerta, con el todo en uno, para aumentar vuestro conocimiento sobre la realidad y poder manipularla. En suma, ansiáis más poder y necesitáis al todo en uno para que os transmita el conocimiento. Habéis satisfecho mi sed de sangre y habéis traído el avatar con el que antiguamente caminé sobre esta tierra y extendí el dolor y la muerte. Por lo tanto, os concedo vuestra petición. Yog-Sothoth está aquí. Tras estas palabras del extraño y enorme ser, que parecía identificarse con el nombre de Nyarlathotep, el horror final cayó sobre los Ancares. De las nubes rojas, lentamente, empezaron a emerger unos tentáculos monstruosos, más grandes que las montañas. Se movían suavemente, pero eran tan enormes que incluso ese leve movimiento causaba un sonido gomoso. El hedor se volvió insoportable y los tentáculos seguían emergiendo de las nubes, engrosando su diámetro conforme mostraban más extensión de su gigantesca mole viscosa. Miguel Ángel empezó a gritar mientras las 3 meigas se levantaron con los brazos en alto, gritando ese perturbador nombre que Nyarlathotep había pronunciado. Los desquiciados alaridos de Miguel Ángel cesaron cuando un nuevo rostro del horror emergió de entre los tentáculos. Un enorme ojo, con una gran pupila negra y un contorno del mismo material gelatinoso de los tentáculos, afloró de entre las nubes, las cuales se fueron disipando entre el colosal cuerpo de Yog-Sothoth. Nyarlathotep seguía flotando ante los presentes, y tras él se veían unas empequeñecidas montañas bajo aquella horripilancia tentacular que acababa de manifestarse en su totalidad. Yog-Sothoth era una enorme criatura de proporciones cósmicas y naturaleza perteneciente a otras regiones del espacio-tiempo. Una mars amorfa iridiscente, mezclada de una textura burbujeante y millares de ojos de distintos tamaños que dirigían sus demenciales miradas hacia todas las direcciones y en todos los ángulos, tanto los posibles como los imposibles. El espacio parecía distorsionarse alrededor de él y su presencia causaba una sensación de pequeñez e insignificancia en Miguel Ángel, que comprendía que se hallaba ante lo absolutamente inefable, incomprensible y hostil. Las 3 meigas seguían repitiendo el ominoso nombre Yog-Sothoth con los brazos alzados y, de repente, el millar de ojos que miraban en todas direcciones
todos aquellos glóbulos oculares que parecían estar observando un discontinuo espacio-tiempo en todas sus vertientes, ángulos y dimensiones, se giraron abruptamente hacia ellas. En ese momento, las tres empezaron a gritar. Miguel Ángel solo podía ver lo superficial. Tres mujeres gritando hasta que sus cuerdas vocales se rompieron y sus mandíbulas se desencajaron. Lo que no podía ver era cómo sus cerebros se licuaron ante la enorme presión que suponía recibir el conocimiento que Yog-Sothoth alberga. Infinitos trillones de imágenes, fórmulas y palabras incomprensibles azotaron la mente de las tres meigas, percibiendo incoherentemente una miríada de cosas distintas que se agolpaban en sus psiques. Imágenes de vastísimas regiones de negrura cósmica, de criaturas tentaculares que se retorcían, de estrellas negras y cambios en el continuo espacio-temporal, con roturas interdimensionales de las que escapaban seres imposibles. Vieron cosas de su mundo y otras de muchos otros mundos. Vieron al pavoroso Tulu surgiendo de R'lyeh en medio de una guerra mundial. Vieron a la depredadora de mundos, la temible Gorr-Nakla, esparciendo sus arácnidos retoños por varios planetas. Vieron al tumor del espacio, Shurgarna, desparramándose por varios sistemas y ocupar una galaxia entera. Vieron a los devoradores del vacío, surcando el espacio y reduciéndolo con su voracidad. Vieron la gran raza de Yith avanzando y retrocediendo en el tiempo y el espacio. Vieron los primordiales, con sus horrendas cabezas en forma de estrella de mar, desplazándose entre galaxias. Y vieron, finalmente, lo más temible que hay en todo el universo. Vieron lo peor. Vieron al sultán de los demonios, Azathoth, cruzando un agujero de gusano y apareciendo en la galaxia de Andrómeda, al lado de la Vía Láctea. Vieron su rostro y cayeron fulminadas. Al desplomarse sin vida, Nyarlathotep emitió una carcajada que resonó entre las montañas. Miguel Ángel estaba confundido, asustado, desquiciado. No entendía nada de lo que estaba sucediendo y el terror invadía cada milímetro de su organismo, lo cual lo dejaba paralizado. Estaba ante dos de los grandes antiguos. El burlón Nyarlathotep se alzaba ante él, flotando, ciclópeo, abarcando más de 20 metros de altura. Y detrás de él, por encima de los picos de los Ancares, el monstruoso Yog-Sothoth, cuya mole blasfema empequeñecía aquellas montañas. Sus ojos volvían a moverse y dirigirse hacia todas direcciones. Entonces, Nyarlathotep habló a Miguel Ángel. Hola, miserable. ¿Qué tal se siente un despojo de la existencia como tú ante lo que tu especie ha llamado grandes antiguos? No, ¿pero qué eres? Yo soy aquel al que llamáis Nyarlathotep. Soy el mensajero de los grandes antiguos. Y por mí debe pasar todo aquel que quiera contactarlos, especialmente con los que identificáis como dioses exteriores. Entonces, ¿sois dioses? Dijo Miguel Ángel casi suspirando, pues el terror que sentía no le permitía articular bien los sonidos. Nyarlathotep rió. Los dioses no existen, humano. Llamáis dioses a todos aquellos seres que os sobrepasan. Es algo habitual en especies unidimensionales poco inteligentes, como la vuestra. Somos algo que nunca podrás entender. ¿Pero qué queréis? Tampoco podrías entender lo que queremos. Nuestra existencia es de una naturaleza muy distinta a la tuya. Lo que queremos está relacionado con cuestiones que ni conoces ni puedes conocer. Entre otras cosas porque existimos aquí, ahí, allá y allí. Existimos simultáneamente hoy, ayer, mañana, entonces y siempre. El universo se abre ante nosotros en toda su extensión y en sus múltiples dimensiones.
No obstante, lo que queremos debe ser llevado a cabo siguiendo las leyes mecánicas del cosmos. Y para ello, debemos hacer ciertas cosas. Algunas tienen que ver con el movimiento de grandes estrellas y otras con insignificantes hechos de pequeños mundos, como el vuestro, que no es más que uno entre millones. Por eso a veces me inmiscuyo en los asuntos de civilizaciones inferiores, como la tuya. Pero nadie sabe de ti, tú no... balbuceó Miguel Ángel. Nyarlathotep volvió a reír con una carcajada burlona. Yo normalmente me presento ante los seres inferiores con avatares con los que puedan relacionarse. En este mundo infecto de los humanos ya he descendido varias veces para guiar vuestro desarrollo hacia donde necesito. Por debajo de Nyarlathotep, sobre el suelo, aparecieron varias figuras humanas, algunas de las cuales Miguel Ángel conocía. Vio a un hombre negro, aunque sin facciones africanas. Vio a un faraón. Vio a una mujer china abotargada. Vio a un Buda negro. Vio a Nikola Tesla. Vio a Oppenheimer. Vio a Adolf Hitler. Vio a Vlad Tepes. Vio a Gengis Khan. Vio a Mao Zedong. Muchos avatares más aparecieron, pero tan rápido que no pudo distinguirlos. ¿Qué quieres de mí? Preguntó temeroso Miguel Ángel, con su mente al borde de la locura absoluta y sus sinapsis debilitadas. ¿De ti? Lo mismo que quería de aquellas tres idiotas. Tu tormento. ¿Por qué? ¿Necesitas un porqué? Bien, te lo diré. Porque me aburro. En ese momento, la figura de Nyarlathotep se evaporó y la amenazante mole de Yog-Sothoth se retiró entre las nubes dirigiéndose hacia las estrellas. Miguel Ángel, extremadamente angustiado, respiraba con dificultad. Pasaron varios segundos y no sucedía nada, por lo que sintió un atisbo de alivio. Tal vez aquel espantoso ser se había apiadado de él. ¿Era posible que se salvase? El dios sin rostro rió a carcajadas. Miguel Ángel volvió a desesperarse al ver que a su alrededor habían aparecido miles de estatuas. Medían unos 3 metros de altura y representaban una especie de monstruo, con rasgos de esfinge, con un vacío en el rostro. Aquellas demoníacas estatuas se diseminaban por toda la extensión de los Ancares que abarcaba su vista, incluyendo las pendientes montañosas y también en lo alto de los picos. Pero eso fue solo el preludio al horror final. Miguel Ángel vio cómo una enorme mano se agarraba a un pico de los Ancares y daba impulso a un gigantesco cuerpo que pasó por encima de las montañas y bajó hasta la explanada donde se encontraba él. Pese a que aquellos picos tras los que surgió el monstruo estaban muy lejos, apenas tardó unos minutos en llegar hasta el paralizado hombre, puesto que su enorme tamaño, de más de 50 metros de altura, le permitía desplazarse con pasos gigantescos. Miguel Ángel tenía ante sí a una monstruosa criatura con 4 brazos, piel escamosa y varios tentáculos que le sobresalían por la espalda y tumbaban árboles con su solo movimiento. Pero lo peor era la cabeza. En realidad, no tenía. En su lugar había un colosal tentáculo muy grueso y largo, en cuya base se abría una terrorífica boca que emitía unos gritos procedentes de otro mundo. Y así fue como Miguel Ángel, que había ido a pasar unos días tranquilos en Pozo, donde nunca pasa nada, acabó sufriendo el tormento de Nyarlathotep, el caos reptante, el burlón dios sin rostro.